I have come here to tell you a story. The story of a people and their long march toward He venido a contarles una historia, la historia de un pueblo y su larga marcha hacia la libertad. Esa marcha me trae hoy aquí como una voz entre millones de venezolanos que se han levantado una vez más para reclamar el destino que siempre les ha pertenecido. Venezuela was born of audacity, shaped by peoples and cultures intertwined. From Spain, we inherited Venezuela nació de la audacia moldeada por una fusión de pueblos y culturas. De España heredamos una lengua, una fe y una cultura que se hermanaron con nuestras raíces ancestrales indígenas y africanas. in the Spanish-speaking world. One of the earliest republican constitutions on earth, affirming the radical idea that every human being carries a sovereign dignity. En 1811 escribimos la primera constitución del mundo hispano, una de las primeras constituciones republicanas de la tierra. Allí afirmamos una idea radical, que cada ser humano posee una dignidad soberana. Esa constitución consagró la ciudadanía, los derechos individuales, la libertad religiosa y la separación de poderes. Nuestros antepasados cargaron la libertad sobre sus hombros, cruzaron un continente entero desde las orillas del Orinoco hasta las alturas del Potosí, convencidos de que la libertad nunca está completa si no es compartida. From the beginning, we believed something simple and immense, that all human beings are born to be free. That conviction became our national soul. In the 20th century, the earth opened. In 1922, Desde el principio creímos en algo tan simple como inmenso, que todos los seres humanos nacen para ser libres. Esa convicción se convirtió en el alma de nuestra nación. En el siglo XX nuestra tierra floreció. En 1922, durante 9 días, se produjo el reventón de La Rosa en Cabimas, estado Zulia, y de allí emanaron el petróleo y grandes posibilidades. En tiempos de paz convertimos esa riqueza repentina en un motor de conocimiento y de imaginación. Con el ingenio de nuestros científicos erradicamos enfermedades, fundamos universidades de prestigio mundial, museos y salas de conciertos y enviamos miles de jóvenes venezolanos a estudiar en el exterior, confiando en que sus mentes libres regresarían a transformar el país. But Venezuela also became a refuge. We opened our arms to migrants and exiles from every corner of the world. Spaniards fleeing civil war, Italians and Portuguese escaping poverty and dictatorship. Nuestras ciudades se llenaron con el arte cinético de Soto y de Cruz Diez. Forjamos acero, aluminio e hidroelectricidad, demostrando que Venezuela era capaz de construir todo lo que se atreviera a soñar. También fuimos refugio, abrimos los brazos a migrantes y exiliados de todos los rincones del mundo, españoles que huían de la guerra civil, italianos y portugueses escapando de la pobreza y las dictaduras, judíos que dejaban atrás el holocausto, chilenos, argentinos y uruguayos que huían de los regímenes militares, cubanos que repudiaban el comunismo y familias enteras de Colombia, Líbano y Siria que buscaban la paz. Les dimos hogar, escuela y seguridad y todos ellos se hicieron venezolanos. Esta es Venezuela. But something we become. It is a deliberate personal choice, and the sum of those choices forms the civic ethos that must be renewed every day. The concentration of oil revenues in the state created perverse incentives. It gave the government immense power over society, which turned into privilege and corruption. Construimos una democracia que se convirtió en la más estable de América Latina, desatando toda la fuerza creadora de la libertad. Pero incluso la democracia más fuerte se debilita cuando sus ciudadanos olvidan que la libertad no es algo que debamos esperar, sino algo a lo que debemos dar vida. Es una decisión personal consciente cuya práctica cotidiana moldea una ética ciudadana que debe renovarse cada día. La concentración total de la renta petrolera en manos del Estado generó incentivos perversos y le dio al poder gubernamental un control inmenso sobre la sociedad que terminó traduciéndose en privilegios, clientelismo y corrupción. A man who had once led a military coup to overthrow democracy was elected president. Many thought charisma could substitute the rule of law. From 1991 onward,
the regime dismantled our democracy. Yo tuve la fortuna de crecer junto a un padre que dedicó su vida a construir, a crear y a servir. De él aprendí que amar a Venezuela significa asumir la responsabilidad de su destino. Sin embargo, como sociedad no supimos hacerlo a tiempo. Cuando comprendimos cuán frágiles se habían vuelto nuestras instituciones, ya era tarde. El cabecilla de un golpe militar contra la democracia fue elegido presidente y muchos pensaron que el carisma podía sustituir el Estado de Derecho. Desde 1999, el régimen se dedicó a desmantelar nuestra democracia, violó la Constitución, falsificó nuestra historia, corrompió a las Fuerzas Armadas, purgó a los jueces independientes, censuró a la prensa, manipuló las elecciones, persiguió la disidencia y devastó nuestra biodiversidad. La riqueza petrolera no se usó para liberar, sino para someter. Se repartieron lavadoras y neveras en televisión nacional a familias que vivían sobre pisos de tierra, no como símbolo de progreso, sino como espectáculo. Apartamentos destinados a la vivienda social se entregaban a unos pocos como recompensa condicionada a la obediencia. Y entonces llegó la ruina, una corrupción obscena, un saqueo histórico. Durante los años del régimen, Venezuela recibió más ingresos petroleros que en todo el siglo anterior. Nos lo arrebataron todo. El dinero del petróleo se convirtió en un arma para comprar lealtades en el exterior, mientras el Estado se fusionaba con el crimen organizado y con grupos terroristas internacionales. La economía colapsó más de un 80%, la pobreza superó el 86% y 9 millones de venezolanos se vieron obligados a huir. No solo son cifras, son heridas abiertas. Pero más profundo y corrosivo que la destrucción material fue el método calculado para quebrarnos por dentro. El régimen se propuso dividirnos, por nuestras ideas, por raza, por origen, por la forma de vida. Quisieron que los venezolanos desconfiáramos unos de otros, que nos calláramos, que nos viéramos como enemigos. Nos asfixiaron, nos encarcelaron, nos mataron, nos empujaron al exilio. Han sido casi 3 décadas de lucha contra una dictadura brutal y lo hemos intentado todo. Diálogos traicionados, protestas multitudinarias reprimidas, elecciones manipuladas. La esperanza se derrumbó y con ella se fue apagando la fe en que algo pudiera cambiar. La posibilidad de un cambio se volvió una ingenuidad o una locura. Y sin embargo, desde lo más hondo de ese abismo, un paso que parecía pequeño, casi burocrático, desató una fuerza que cambió el rumbo de nuestra historia. Decidimos, contra todo pronóstico, realizar una elección primaria, un acto de rebelión improbable. Decidimos confiar en la gente. Para reencontrarnos, recorrimos el país por carretera y por caminos de tierra en una Venezuela sin gasolina, con apagones diarios y con las comunicaciones colapsadas. Sin recursos, sin publicidad y sin medios de comunicación dispuestos a mencionar nuestros nombres, avanzamos armados únicamente de convicción. El boca a boca se convirtió en nuestra red de esperanza y se extendió más rápido que cualquier campaña porque el deseo de libertad seguía vivo dentro de nosotros. La migración forzada que buscaba fracturarnos terminó uniéndonos en torno a un propósito sagrado, reunir a nuestras familias en nuestra tierra. Muchos abuelos me confesaron que su mayor miedo era morir sin conocer a sus nietos que vivían en el exterior. Niñas con voces demasiado tenues para tanto dolor me pedían que trajera de vuelta a sus madres y hermanos dispersos por el mundo. Nuestro dolor se unió en un solo latido, traer a nuestros hijos de regreso a casa. Word of mouth was our network of hope. And it spread faster than any campaign because our desire for freedom was very much alive within us, and it had never died. The forced migration that was meant to fracture us instead united us around one sacred purpose: to reunite our families in our land. Grandparents confided in me their greatest fear, dying before meeting their grandchildren abroad. Little girls with voices too small for such sorrow begged me to bring back their mothers and siblings scattered across the continent. Our pain fused into one heartbeat. Bring our children home now. In May 2023, during a rally in the town of Nirgua, a teacher named Carmen came up to me. She told me she had just run into her jefa de calle. Y como si ese amor compartido abriera caminos, comenzaron a ocurrir pequeños milagros. En mayo de 2023, durante un acto de campaña en el pueblo de Nirgua, se me acercó una maestra llamada Carmen. Me contó que había visto allí a su jefa de calle, una operadora del régimen que decide, casa por casa, a quién se le da una bolsa de comida y a quién se castiga con el hambre. Sorprendida, Carmen le preguntó, ¿qué haces aquí?
Y la mujer le respondió, mi único hijo que se fue a Perú me pidió que viniera hoy. Me dijo que si ustedes ganan, él regresará. Dime qué tengo que hacer. Ese día el amor venció el miedo. He will return home. Tell me what I have to do. I'll do anything. That day, love defeated fear. 2 weeks later, we reached Delicias, a tiny village swallowed by Colombian guerrillas and drug traffickers, where not even a chicken can be sold without their permission. 2 semanas después llegamos a Delicias, un pequeño caserío tomado por la guerrilla colombiana y por el narcotráfico, donde ni una gallina puede venderse sin permiso de los criminales. Ningún candidato había estado allí desde 1978. Mientras subíamos la montaña, vi banderas de Venezuela ondeando en cada una de aquellas humildes casas. A national holiday that merited all the flags. And someone whispered, "No, here the flags are hidden. Bringing it out is dangerous." Pregunté ingenuamente si era un día de fiesta nacional. Alguien me susurró, no, aquí la bandera se mantiene escondida. Sacarla es peligroso. Hoy la gente la alzó para darte las gracias por atreverte a venir. Tú te irás, pero nosotros nos quedamos marcados. Ese día, familias enteras confrontaron a los grupos armados que dominaban sus vidas, y cuando cantamos juntos el himno nacional, la soberanía renació en la forma de un coro frágil y desafiante. Ese día, el coraje venció a la opresión. Courage defeated oppression. Our gatherings became intimate encounters of thousands. We embraced, we cried, we prayed. We understood our struggle was much more than electoral. It was an ethical struggle for truth, an existential struggle for life. Nuestros encuentros se transformaron en reuniones íntimas de miles de personas donde nos abrazábamos, llorábamos y rezábamos. Comprendimos que nuestra lucha iba mucho más allá de una elección. Era una lucha ética por la verdad, una lucha existencial por la vida y una lucha espiritual por el bien. Faltaba menos de un año para la elección presidencial y nuestro deber era unir a todas las fuerzas democráticas y recuperar la confianza en el voto. Con las primarias lo logramos. Fue un esfuerzo cívico y autogestionado que levantó una red ciudadana en todo el país como nunca antes en Venezuela. Venezuela awoke. The diaspora, which was a third of our nation, reclaimed its right to vote. The son who had left cast his ballot alongside the mother who stayed. Lines stretched for blocks. Turnout was so overwhelming that ballots actually ran out. We trusted the people, and they trusted us back. Así fue como el 22 de octubre de 2023, contra todo pronóstico, Venezuela despertó. La diáspora, que ya era un tercio de la nación, reclamó su derecho a votar. El hijo que se fue votó junto a la madre que se quedó, y las filas se extendían por cuadras mientras las papeletas de votación se agotaban. Confiamos en la gente y la gente volvió a confiar en nosotros. I felt humbled and profoundly aware the weight with which I had been entrusted. Lo que comenzó como un mecanismo para legitimar liderazgo se transformó en el renacer de la confianza de un país en sí mismo. Ese día recibí un mandato, una responsabilidad que trascendía cualquier ambición personal. Entendí el profundo peso de la tarea que me había sido confiada. Pero el régimen, amenazado por esa verdad, me prohibió postularme a la presidencia. Fue un golpe duro, pero los mandatos no pertenecen a las personas, pertenecen al pueblo. Entonces salimos a buscar a quien pudiera tomar mi lugar. The regime believed he posed no threat. Edmundo González Urrutia, un diplomático sereno y valiente, dio un paso al frente. El régimen creyó que no representaba una amenaza. Subestimaron la determinación de millones de ciudadanos, una sociedad plural que desde la riqueza de su diversidad se unió en torno a un propósito común. Political parties, unions, students, and civil society stood together and worked as one so that the voice of a nation could be heard. We were 3 months from election day, and almost no one knew his name. Comunidades, partidos políticos, sindicatos, estudiantes y sociedad civil trabajaron juntos para que se escuchara la voz de la nación. Faltaban 3 meses para el día de la elección y pocos conocían a nuestro candidato.
Además, no bastaba con obtener los votos, había que defenderlos. Durante más de un año habíamos estado construyendo la infraestructura para hacerlo. 600,000 voluntarios en 30,000 centros de votación, aplicaciones para escáner códigos QR, plataformas digitales y centros de llamadas desde la diáspora. Fruit trucks to the furthest corners of Venezuela. Technology became a tool for freedom. Secret training sessions were held at dawn in church back rooms, kitchens and basements, using printed materials that were Desplegamos escáneres, antenas de Starlink y computadoras escondidas en camiones de frutas para llegar a los rincones más remotos del país. La tecnología se convirtió en una herramienta para la libertad. 2024. Las sesiones de entrenamiento se hacían en secreto, al amanecer, en salones prestados por las iglesias, en sótanos y en cocinas, con materiales impresos que cruzaban el país de mano en mano, como si se tratara de una operación de contrabando. Finalmente llegó el día de la elección, el 28 de julio de 2024. Antes del amanecer ya había filas que daban las vueltas a las cuadras y en el aire se sentía una esperanza temblorosa y contenida. Nuestro sistema de seguimiento en tiempo real mostraba una participación creciente en cada estado y en cada pueblo. Luego comenzaron a llegar las actas electorales, la prueba sagrada de la voluntad del pueblo. Primero por teléfono, luego por mensajes, después en fotografías, más tarde escaneadas y finalmente llevadas a pie, en moto, en mula o incluso en canoa. From everywhere across Venezuela, an eruption of truth, because thousands of citizens risked their freedom to protect them. Llegaban desde todas partes. La verdad emergía por doquier mientras miles de ciudadanos arriesgaban su libertad para proteger aquellas actas. Frente a la irrupción de nuestra victoria abrumadora, el régimen emitió una orden desesperada. Los soldados debían expulsar a nuestros testigos de los centros de votación e impedir que recibieran las actas originales a las que tenían derecho por ley, pero los soldados desobedecieron. Edmundo González ganó con el 67% de los votos en cada estado, ciudad y pueblo. Won with 67% of the vote in every state, city, and village. In every state, city, and village, every single tally sheet told the same story. Within hours, they were digitized and published on a website for the world. Todas las actas contaban la misma historia. En cuestión de horas logramos digitalizarlas y publicarlas en una página web para que el mundo entero pudiera verlas. 2,500 people kidnapped, disappeared, tortured, homes marked. La dictadura respondió aplicando el terror. 2,500 personas fueron secuestradas, desaparecidas o torturadas. Marcaron sus casas, tomaron a familias enteras como rehenes. Sacerdotes, maestros, enfermeras, estudiantes, todos perseguidos por compartir un acta electoral. Hunted down. These are crimes against humanity, documented by the United Nations. State terrorism deployed to bury the will of the people. Some of the more than 220 children detained after the elections. Crímenes de lesa humanidad documentados por las Naciones Unidas, terrorismo de Estado usado para enterrar la voluntad del pueblo. A más de 220 adolescentes detenidos tras las elecciones los electrocutaron, golpearon y asfixiaron hasta forzarlos a decir la mentira que el régimen necesitaba difundir, que habían sido pagados por mí para protestar. Mujeres y adolescentes encarceladas siguen hoy sometidas a esclavitud sexual, obligadas a soportar abusos a cambio de una visita familiar, una comida o el simple hecho de bañarse. Aún así, el pueblo venezolano no se rinde. Durante estos 16 meses en la clandestinidad hemos construido nuevas redes de presión cívica y de desobediencia disciplinada, preparándonos para una transición ordenada hacia la democracia. During the past 16 months in clandestinity, we have built new networks of civic pressure and disciplined disobedience, preparing for Venezuela's orderly transition to democracy. That is how we reach this day, a day carrying the echo of millions who stand at the threshold of freedom. This prize carries profound. Así llegamos hasta el día de hoy en el que resuena el clamor de millones de venezolanos que ya sienten cercana su libertad.
Este premio tiene un significado profundo, le recuerda al mundo que la democracia es esencial para la paz. Y lo más importante, el principal aprendizaje que los venezolanos podemos compartir con el mundo es la elección forjada a través de este largo y difícil camino. Si queremos tener democracia, debemos estar dispuestos a luchar por la libertad. And freedom is a choice that must be renewed every day, measured by our willingness and our courage. La libertad se conquista cada día en la medida en que estemos dispuestos a luchar por ella. Esa es la razón por la cual la causa de Venezuela trasciende nuestras fronteras. Un pueblo que elige ser libre no solo se libera a sí mismo, sino que contribuye con toda la humanidad. But to humanity. We attain freedom only when we refuse to turn our backs on ourselves, when we confront the truth directly, no matter how painful. Solo es posible alcanzar la libertad cuando decidimos no vivir de espaldas a nosotros mismos, cuando afrontamos la verdad, por dura que sea, cuando el amor a lo que realmente importa nos inspira el coraje necesario para perseverar y prevalecer. Solo al alcanzar esa coherencia interior, esa integridad vital, logramos estar a la altura de nuestro destino. Solo entonces llegamos a ser quienes realmente somos y podemos vivir una vida que valga la pena vivir. Along this march to freedom, we gain profound certainties of the soul, truths that have given our lives. En esta larga y dura travesía, los venezolanos hemos ganado certezas del alma, verdades profundas que le han dado un sentido trascendente a nuestras vidas y que nos preparan para construir un gran futuro en paz. Por eso la paz es, en última instancia, un acto de amor, y ese amor ya ha puesto en marcha nuestro futuro. Venezuela volverá a respirar. Abriremos las puertas de las cárceles y veremos salir el sol a miles de inocentes que fueron encarcelados injustamente, abrazados al fin por quienes nunca dejaron de luchar por ellos. Veremos a las abuelas sentar a sus nietos en sus piernas para contarles historias, no de héroes lejanos, sino del valor de sus propios padres. Veremos a nuestros estudiantes debatir con pasión, sin miedo, con sus voces al fin libres. Volveremos a abrazarnos, a enamorarnos, a oír nuestras calles llenas de risas y de música. Todas las alegrías simples que el mundo da por sentadas volverán a ser nuestras. We will hug again, fall in love again, hear our streets fill with laughter and music again, and all the simple joys in the world that we have taken for granted will be ours. My dear Venezuelans, the world has marveled at what we have achieved. And soon it will witness one of the most moving sights of our time. Mis queridos venezolanos, el mundo ha quedado maravillado por lo que hemos logrado y pronto presenciará una de las imágenes más conmovedoras de nuestro tiempo, el regreso de los nuestros a casa. Yo estaré allí nuevamente en el puente Simón Bolívar en la frontera con Colombia, donde una vez lloré entre los miles que se iban para recibirlos de vuelta a la vida luminosa que nos espera. Porque al final nuestro viaje hacia la libertad siempre ha vivido dentro de nosotros. Estamos regresando a nosotros mismos, estamos regresando a casa. We are returning home. Allow me to honor the heroes of this journey. Our political prisoners, the persecuted, their families, Permítanme rendir homenaje a los héroes de este camino, a nuestros presos políticos, a los perseguidos, a sus familias y a todos los que defienden los derechos humanos, a quienes nos protegieron, nos alimentaron y lo arriesgaron todo por cuidarnos, a los periodistas que se negaron a callar, a los artistas que llevaron nuestra voz al mundo, a mi equipo extraordinario, a mis maestros, a mis compañeros activistas políticos y sociales. My fellow political and social activists, the leaders around the world who joined us and defended our cause. A los líderes del mundo que nos acompañaron y defendieron nuestra causa, a mis 3 hijos, a mi papá adorado, a mi mamá, a mis 3 hermanas y a mi valiente y querido esposo, quienes me han sostenido durante toda mi vida. Y sobre todo a los millones de venezolanos anónimos que arriesgaron sus hogares, sus familias y sus vidas por amor. Ese mismo amor del que nace la paz, el que nos sostuvo cuando todo parecía perdido y que hoy nos une y nos guía hacia la libertad. A ellos pertenece este honor, a ellos pertenece este día, a ellos pertenece el futuro. Seguimos de la mano de Dios. To them belongs this honor. To them belongs this day. To them belongs the future. Gracias.